Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a abordar uno de los problemas ambientales globales que habíamos comentado, en la clase anterior. Entonces, ya se los había comentado, vamos a empezar a abordar todo lo relacionado con cambio climático inducido. Primero desde una perspectiva de generalidades, luego acercándonos ya a la clase siguiente a lo que son los impactos, algunas medidas internacionales tomadas para tratar de aplacar este fenómeno, y luego todo lo vinculado con la actividad turística, dentro de la clase que viene o la siguiente, depende de cómo estemos con el tiempo. Bueno, vamos a empezar sin más. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ir siguiendo una presentación, que aquí la tenemos. Bien, entonces, primero y principal, cuando hablamos de cambio climático, de todo este fenómeno que, como dijimos, es un problema ambiental global, porque todos los seres humanos somos en mayor o menor medida causantes de los mismos, y todos vamos a sufrir las consecuencias derivadas del mismo. Entonces, cuando hablamos de esta problemática ambiental, surgen tres vocablos que parecerían, o se utilizan, mejor dicho, como sinónimos, pero en realidad no lo son. Vamos a ver que existen diferencias entre los mismos. Entonces no es correcto hablar o utilizarlos como si fuesen sinónimos. ¿Cuáles son estos vocablos? Cambio climático por un lado, calentamiento global por otro, y efecto invernadero en un tercer lugar. Desde este primer momento, vamos a establecer unívoca y claramente que no son sinónimos. Y ya les voy a empezar a explicar por qué, para que puedan entenderlo con más claridad. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que entender que es un proceso que se llevó a cabo y se lleva a cabo durante toda la existencia de la Tierra. La Tierra, como habíamos visto también en la clase anterior, el sistema ambiental, el sistema climático, es un sistema que se mantiene en equilibrio dinámico y que está sujeto continuamente a diferentes tipos de perturbaciones, con diferentes tipos de escalas también. Entonces tenemos que entender que los cambios o las variaciones en el clima son perfectamente naturales y que aluden, por ende, a condiciones que escapan al accionar humano, al accionar antrópico. ¿Qué entendemos como cambio climático? Como cambio climático entendemos a todas aquellas modificaciones estables y duraderas, la distribución de diferentes patrones climáticos. ¿Qué es un patrón climático? La temperatura, las precipitaciones, las heladas, los vientos. Y esta distribución o esta modificación en los parámetros climáticos se puede dar en periodos que van desde décadas hasta millones de años. Entonces, para que lo entiendan mejor, dentro de lo que es cambio climático tenemos que diferenciar o distinguir dos vertientes. Una vertiente que nos habla de todas aquellas modificaciones que son de carácter natural, y un tipo de cambio climático que es aquel inducido y que es al cual únicamente lo podemos asociar con la actividad humana o antrópica. Pero centrémonos primero en el cambio climático natural, que es, como les decía, aquel que se manifiesta y se lleva adelante desde que la Tierra es Tierra y que va a seguir sucediendo hasta que la Tierra sea Tierra. ¿Cuáles son las causas de estas variaciones naturales en el clima? Básicamente son tres las principales: las variaciones en la órbita terrestre, las variaciones dentro del Sol y la actividad volcánica. Variaciones en la órbita terrestre, empecemos por el primero. Ustedes saben que la Tierra gira alrededor del Sol, pero ese girar alrededor del Sol no se produce todo el tiempo de la misma manera, sino que se generan diferentes fluctuaciones que se dan en escalas de entre 10.000 a 100.000 años. Y de hecho, la variación de la órbita terrestre más conocida por ustedes es la que se da a lo largo de un año también, que es la que provoca las diferentes estaciones del año a nivel terrestre. Pero como les digo, la Tierra no siempre orbita elípticamente
de la misma forma alrededor del Sol, sino que se producen pequeñas variaciones o microvariaciones que hacen, obviamente, que se alteren los diferentes patrones climáticos. Y esto lleva, obviamente, a una modificación de ese clima que tenemos en la Tierra. De hecho, además, la variación quizás más conocida que se vincula al cambio climático natural y a la órbita terrestre es la que está relacionada con las glaciaciones, que puede alterar obviamente la distribución y la cantidad de radiación solar emitida y, como les dije, el resto de patrones climáticos asociados. Eso por un lado. Por otro lado tenemos las variaciones dentro del mismo núcleo del Sol, que obviamente al producirse estas variaciones dentro del astro, la radiación solar que nos llega a la Tierra puede sufrir obviamente fluctuaciones o variaciones. De hecho, la variabilidad solar que es más conocida es la de las manchas solares, que son pequeñas explosiones dentro del núcleo del mismo Sol que se dan con una frecuencia de aproximadamente 11 años y que al momento que se desarrollan en el núcleo del Sol este periodo de manchas solares, la Tierra se sabe que recibe más radiación solar incidente. Y esto obviamente modifica, como les decía, diferentes parámetros climáticos. Por otro lado, tenemos todo lo relacionado con la actividad volcánica. Cuando uno o más volcanes entran en erupción, se empiezan a despedir grandes cantidades de gases y también polvo. Y sobre todo debido al efecto del polvo que puede quedar suspendido por mucho tiempo, dependiendo obviamente la cantidad, en la atmósfera, puede llegar a bloquear la radiación solar incidente, con lo cual esta va a ser cada vez menor y se puede reducir obviamente la temperatura y la iluminación a nivel de la superficie terrestre. Entonces, dependiendo también de la magnitud de esas erupciones, o si son muchos volcanes los que entran en erupción de manera simultánea, todo este polvo y todos estos gases pueden mantenerse incluso por varios años en la atmósfera. Y esto obviamente va a producir alteraciones o modificaciones en el clima de la Tierra, pero naturales. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre no tiene ninguna incidencia en ninguna de estas causas que les acabo de mencionar. Entonces, esos son fenómenos que hacen que el cambio climático sea un proceso totalmente natural, que se vincula, como les decía recién, con ese equilibrio dinámico al cual la Tierra está sujeto. De hecho, se sabe por diferentes estudios paleoclimáticos que el clima de la Tierra en la Edad Media era considerablemente más frío del que gozamos actualmente. Y se lo conoce, de hecho, como una pequeña edad del hielo en ese momento de la historia. Y si nos remontamos, obviamente, a esa época, no podemos hablar de los mismos impactos a nivel humano en esa época que actualmente, por lo cual esas variaciones que se veían en el clima únicamente pueden ser vinculadas con cambios naturales. Por otro lado, esos cambios climáticos que son naturales, obviamente pueden verse potenciados o inducidos por la actividad humana. De hecho, también se sabe que todos los cambios climáticos que se generaron, particularmente luego de la revolución industrial, fueron a un ratio tan acelerado y tan intenso que no pueden explicarse únicamente por causas naturales, sino que evidentemente hay un factor que los está acelerando. ¿Y a qué no saben cuál es ese factor? Obviamente, la actividad humana. Entonces, me interesa que tengan en cuenta que el cambio climático por sí no es un fenómeno malo o no es un problema ambiental específicamente. Cuando hablamos del cambio climático inducido, humano o potenciado por la actividad humana, ese es el problema ambiental global al que nosotros vamos a hacer referencia. Bien, luego tenemos también, yo les hice mención al calentamiento global. En un ratito les voy a mostrar una imagen en la cual van a entender bien la diferencia entre calentamiento global y efecto invernadero, que es este fenómeno que vamos a ver ahora. Pero ¿qué es específicamente el calentamiento global? Cuando hacemos referencia al calentamiento global, solamente hacemos referencia al aumento gradual de la temperatura atmosférica y oceánica.
O sea, a solo un parámetro climático hacemos referencia. Entonces podemos decir que el cambio climático incluye al calentamiento global, según lo que les acabo de explicar hace unos minutitos. Dejemos esto a un lado por unos minutitos y movámonos a lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero también es un fenómeno natural que es sumamente importante y necesario que exista en nuestro planeta, porque si no la vida tal cual como la conocemos actualmente no podría existir. ¿Y por qué les digo esto? La temperatura promedio del planeta Tierra es de 15 grados centígrados. Si el efecto invernadero, es decir, si este fenómeno no existiera, la temperatura promedio de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que este fenómeno, y particularmente los gases de efecto invernadero que lo producen, son los causantes de elevar la temperatura global de nuestro planeta en promedio unos 33 grados, favoreciendo o facilitando las condiciones de vida que hacen posible la existencia de la diversidad biológica actualmente existente en nuestro planeta. Entonces, este fenómeno no es un fenómeno malo, nuevamente, es un fenómeno totalmente necesario para la vida en la Tierra. Perdón que lo repita muchas veces, pero necesito que les quede bien claro. Se los voy a explicar de la manera lo más sencilla posible este efecto invernadero. Si bien ustedes ahí en la pantalla, obviamente, lo van a poder ir siguiendo esta explicación y lo tienen también bien establecido para cuando lo tengan que repasar. ¿En qué se basa este efecto invernadero? El Sol emite energía. Parte de esa energía se pierde en el espacio y parte de esa energía es absorbida por la superficie terrestre y la baja atmósfera. Cuando la superficie terrestre capta la energía solar, obviamente se calienta, aumenta la temperatura a nivel superficial y a nivel de la baja atmósfera. Cuando la Tierra se calienta, para mantenerse en equilibrio, lo que hace es emitir otro tipo de radiación, que es la radiación infrarroja. Parte de esa radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre se pierde en el espacio y parte es absorbida en la atmósfera por los gases de efecto invernadero, o haze. A partir de ahora los vamos a llamar haze. Piensen en los gases de efecto invernadero como una frazada que se encuentra en la atmósfera. ¿Vieron cuando hace frío y ustedes se tapan para mantener el calor? Bueno, los gases de efecto invernadero cumplen en la atmósfera el mismo efecto. Hacen que esa radiación infrarroja emitida por la Tierra se pueda mantener alrededor de la superficie terrestre y alrededor de la baja atmósfera para mantener la temperatura en un promedio global de, como les decía recién, 15 grados. Esto en condiciones de equilibrio. El principal gas de invernadero es el dióxido de carbono, pero ahora vamos a ver otros que también son importantes. Es el principal porque es el más abundante, el dióxido de carbono. Esto sería en condiciones normales, esto sería el efecto invernadero en condiciones totalmente naturales y necesarias para la vida en la Tierra. ¿Qué pasa? El hombre genera gases de invernadero que se suman a los que naturalmente se encuentran en la atmósfera. Y esos gases de efecto invernadero producidos por diferentes actividades emisoras de los mismos, sobre todo el transporte, la actividad industrial y otras que en un ratito vamos a conversar, lo que hacen es engrosar esa frazada de gases de invernadero que rodea la Tierra y en consecuencia hacer que la temperatura aumente más de lo que debería aumentar. Eso no es el efecto invernadero, sino que eso es el fenómeno potenciado por la actividad humana conocido como calentamiento global, en el cual la temperatura aumenta por demasía debido a justamente una mayor emisión de gases de invernadero debido a la actividad antrópica. En la figura que les muestro en esta imagen van a poder entender bien la diferencia entre efecto invernadero, fenómeno natural a la izquierda, calentamiento global, efecto invernadero potenciado por la actividad del hombre.
Di muchas vueltas para explicárselo, para que les quede claro, pero creo que con esta imagen termina de cerrar todo. Efecto invernadero, fenómeno natural. Calentamiento global, efecto invernadero potenciado por la actividad humana. Calentamiento global forma parte del cambio climático inducido, que sería el cambio climático natural, a su vez potenciado por el efecto humano. ¿Se entiende la diferencia? Si no se entiende, en nuestra clase presencial lo seguimos explicando, lo seguimos machacando para que no haya dudas de la relación entre estos tres términos que no son sinónimos, aunque se encuentran relacionados. Bien, yo hace un ratito les hablaba de los gases de invernadero. Acá se los presento a todos. Los 4 que tienen primeros recuadrados en rojo son los gases de invernadero que se encuentran en condiciones normales, o sea, de manera natural en la atmósfera terrestre. El dióxido de carbono, el vapor de agua, es decir, el agua en estado gaseoso, el metano y el óxido nitroso. El dióxido de carbono dijimos recién que era el gas de invernadero más abundante. Luego tenemos una serie de otros gases que son los que tienen en la parte inferior izquierda y en la derecha de la pantalla, que son el ozono troposférico, los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, tetrafluorometano y hexafluoruro de azufre, que son todos gases sintéticos o artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen en condiciones naturales en la atmósfera, sino que su presencia en la atmósfera se da debido a la actividad humana. La actividad humana inyecta estos gases en la atmósfera que no se encuentran de manera natural en la misma. Salvo el ozono troposférico, que es un contaminante que surge debido a combustión incompleta dentro de motores de combustión interna, y no tiene nada que ver con el ozono estratosférico de la capa de ozono. Este es un contaminante, este no es bueno, como el ozono de la capa de ozono. Salvo este, el resto son gases que se empezaron a sintetizar o a producir a partir de la década de 1950 con usos muy concretos o específicos. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de esos usos. Bien, yo les decía hace un ratito que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera han ido aumentando debido a la actividad del hombre. Si bien las mediciones de gases de invernadero, particularmente de dióxido de carbono, se iniciaron a partir de 1880, se pueden obtener registros previos, proyecciones o registros indirectos de las concentraciones de estos gases en la atmósfera, y ahora les voy a explicar cómo en un ratito nada más. Lo que me interesa mostrarles en esta imagen es que el 8 de abril de este año, del 2020, hemos alcanzado un récord de dióxido de carbono en la atmósfera, que fue de 417,91 partes por millón en volumen, o sea, partes por millón en volumen de aire en la atmósfera. Esta es, como les digo, la medición más alta desde que se llevan registros de este parámetro. Estas mediciones se realizaron en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, que es uno de los observatorios derivados de la NASA, donde se llevan a cabo este tipo de mediciones de manera diaria, ¿no? Todos los años se está viendo que este parámetro está yendo en aumento. De hecho, en la clase que viene vamos a ver imágenes satelitales, una composición de imágenes satelitales que les muestra cómo esta concentración ha ido aumentando a lo largo de los años, a lo largo de la historia muy reciente. Pero recuerden este número, porque no vamos a encontrar uno más alto en todas esas imágenes que les voy a compartir la clase que viene. Acá tenemos lo mismo, la misma tendencia de aumento en los distintos gases de invernadero, pero no solamente contemplando al dióxido de carbono, que es el que tienen en verde, sino también al metano, que es el que tienen en naranja, y al óxido de nitrógeno, que es el que tienen en la parte inferior en rojo. Si ustedes observan en el extremo derecho, podrán ver que hay una línea continua
entre todos los puntitos que van formando esta línea de tendencia, ¿no? Esta curva de J, ¿no? Pues fíjense que es en crecimiento exponencial. Las líneas continuas significan las mediciones de cualquiera de estos gases realizadas de manera directa, como veíamos recién aquí, a través de un observatorio. Las mediciones son aproximadamente, bueno, en realidad no es de 1880, que es desde que se llevan registros, sino ya entrado el siglo XX. Pero de forma, todo lo anterior, digamos, a lo que no tiene la línea continua, la línea completa, son todas mediciones indirectas. ¿Y saben cómo se obtienen esas mediciones indirectas? En realidad, por dos métodos concretos, de los cuales se basa, mejor dicho, la paleoclimatología para poder obtener datos. Seguramente habrán escuchado decir o habrán escuchado mencionar que la edad de los árboles se puede obtener si nosotros hacemos un corte transversal en el tronco y contamos la cantidad de anillos presentes en ese tronco. Esa es la manera de saber la edad que posee un árbol. De manera similar, de manera análoga, dentro de los anillos también se encuentran concentraciones o burbujas de dióxido de carbono contenidos. Entonces, haciendo una datación con un material que se llama carbono 14 y conociendo a través de los anillos la edad que tiene ese árbol, se puede saber también la concentración de dióxido de carbono existente en ese momento histórico, en esa edad del árbol que se traspola obviamente a un momento de nuestra historia. Por otro lado, otra manera de conocer la concentración de gases de invernadero, dióxido de carbono, cualquiera de estos gases, generalmente siempre se trabaja con dióxido de carbono porque es el gas, como les dije, más abundante. Otra de las maneras para poder obtener estas mediciones indirectas es haciendo perforaciones en los cielos de la Antártida y obteniendo testigos de hielo. Los testigos de hielo son grandes bloques de hielo que tienen un grosor, es decir, un grosor determinado, y sabiendo el grosor del hielo, conociendo el grosor del hielo, se puede conocer obviamente la edad que tiene ese hielo. Y de manera similar a lo que les contaba recién con las burbujas, o los anillos de los árboles, mejor dicho, que contenían burbujas de dióxido de carbono, obviamente el hielo también contiene burbujas de dióxido de carbono. Conociendo entonces el espesor de este hielo, se saca la edad, y conociendo la edad podemos asimilar esa edad o ese momento histórico, nuevamente como les decía recién, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en ese periodo concreto de nuestra historia. Esto solamente se los cuento a manera anecdótica para que sepan cómo se pueden obtener registros históricos previos a las mediciones concretas que se realizan de gases de invernadero, ¿no? De hecho, miren, ahí lo tienen también explícito en la parte de abajo. Acá dice que los puntos provienen de determinaciones indirectas, en este caso solamente del aire o del dióxido de carbono retenido en el hielo antártico. Bien, para terminar de reforzar esto que les estaba comentando recién, fíjense que acá tenemos diferentes concentraciones de gases de efecto invernadero en dos periodos históricos. 1750, que es tomado como hito en la Revolución Industrial, y 1998, es decir, hacia finales del siglo XX. Fíjense que los tres gases que dijimos que se encuentran de manera natural en la atmósfera, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, existían ya en la era preindustrial, en 1750, en condiciones naturales. Estas eran sus concentraciones naturales, y fíjense que en todos los casos aumentó hacia finales del siglo XX. Y este aumento obviamente no puede atribuirse únicamente a causas naturales, sino que evidentemente la diferencia del ser humano los ha incrementado de forma alarmante. En cambio, estos dos tipos de clorofluorocarbono e hidrofluorocarbono, que otra vez dijimos que eran sintéticos o artificiales, evidentemente no existían previos a la Revolución Industrial, y sí los tenemos hacia fines del siglo XX en concentraciones importantes para estos gases en la atmósfera terrestre. Luego tenemos que introducir otro concepto, que es el de potencial de calentamiento global, o PCG.
potencial de calentamiento global nos indica cuán dañino, cuán malo es un gas de invernadero, cuánto contribuye obviamente al calentamiento global por un lado y al cambio climático inducido de forma más amplia. Siempre se toma como referencia para medir el potencial de calentamiento global, obviamente, al dióxido de carbono por las causas que ya les indiqué, porque es el gas más abundante. Y este factor, ¿no? Esta medición, unida a lo que es la vida media de un gas o el tiempo de residencia atmosférica, es decir, cuánto tarda una molécula de determinado gas de invernadero en degradarse, en desaparecer, la combinación de estos dos factores nos pueden dar una idea bien concreta de el daño que puede realizar un gas de invernadero a nuestra atmósfera y obviamente también conociendo la abundancia del mismo. Siempre tomamos como referencia al dióxido de carbono, que tiene una vida media en la atmósfera de entre 50 y 200 años. Esto quiere decir que si hoy dejamos de emitir dióxido de carbono, el dióxido de carbono que emitimos hoy puede seguir produciendo efectos dañinos hasta 200 años luego de su emisión. Esto para que entiendan lo que significa residencia atmosférica. El metano, en cuanto a su potencial de calentamiento global, es 21 veces peor que el dióxido de carbono, pero vive mucho menos, vive 12 años en la atmósfera terrestre. El óxido nitroso, por su parte, es 310 veces peor que el dióxido de carbono en cuanto a potencial de calentamiento global y vive hasta 114 años en la atmósfera. Y estos dos gases, otra vez, artificiales, el tetrafluoruro de carbono y un hidrofluorocarbono específico, que es el 23, siempre los hidrofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos y los clorofluorocarbonos se tipifican a través de un número que viene luego de la sigla específica, que indica qué tipo de sustancia es. En estos casos, el potencial de calentamiento global del tetrafluoruro de carbono es 6.500 veces peor que el dióxido de carbono, y del hidrofluorocarbono 23, 23.900 veces peor que el dióxido de carbono. Afortunadamente estos gases son muy potentes, pero son muy, muy escasos a nivel de la atmósfera, lo cual es una ventaja, entre comillas. Y en cuanto a tiempos de residencia atmosférica, el tetrafluoruro de carbono vive más de 50.000 años, o sea, son tiempos que nos escapan totalmente a nosotros como seres humanos. Y el hidrofluorocarbono vive un poco más que el dióxido de carbono, 260 años de vida media atmosférica. ¿Cuáles son ahora sí fuentes de estos gases? Esto no es para que se sepan toda esta información de memoria, de la potencial de calentamiento, vida media, es para que entiendan el contexto en el cual estamos trabajando, entiendan ciertas generalidades para después poder seguir avanzando hacia aspectos más concretos. Dicho esto, en torno a las fuentes de diferentes gases de invernadero, yo acá les puse algunos gases y algunas fuentes, no quiere decir que estas sean las únicas, pero es para que vayan teniendo una idea de lo que estamos trabajando, ¿no? Dióxido de carbono. ¿Cuáles son las fuentes naturales de dióxido de carbono? La principal es la respiración. ¿Por qué? Porque los seres aeróbicos, es decir, los seres que respiramos oxígeno, tomamos oxígeno de la atmósfera, realizamos un proceso físico-químico en nuestro interior y emitimos dióxido de carbono como subproducto de nuestra respiración. Este dióxido de carbono es el que es tomado por las plantas para realizar la fotosíntesis y generar como subproducto el oxígeno que nosotros respiramos. Biología pura, ¿no? Entonces, la respiración es un emisor, una fuente natural de dióxido de carbono. Luego, tenemos también como fuente natural a la descomposición de materia orgánica en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. Uno de los materiales que se generan es, obviamente, dióxido de carbono. En cuanto a fuentes antropógenas o humanas de generación de dióxido de carbono, primero y principal tenemos a la deforestación, pero no porque la deforestación provoque dióxido de carbono, sino porque la pérdida de masas forestales o la deforestación lo que hace es evitar
que esas masas forestales capten el dióxido de carbono y generen, como les había dicho recién, el oxígeno que nosotros necesitamos. Cuando se deforesta, ese dióxido de carbono que debería ser captado por esas plantas, por esos árboles, por esos helechos, por la vegetación que ustedes se quieran imaginar, queda en la atmósfera en vez de ser captado por esa fuente o por ese sumidero. Por eso decimos que la deforestación es una causa antrópica de generación de dióxido de carbono. Todas las actividades industriales generan en mayor o menor medida este gas, pero una de las que más intensamente genera dióxido de carbono es la industria del cemento. Por eso se las indiqué ahí. Y obviamente la quema de biomasa. ¿Qué me refiero con esto? La quema de hojas, de troncos, la quema de material, en biomasa en general, de bosques, de selvas, de ambientes naturales o antropizados, y la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, generan como subproducto dióxido de carbono. También generan metano, como vamos a vérselos adelante. Pasemos al metano. Como fuente natural de generación del metano, tenemos a la descomposición de materia orgánica, pero ahora en condiciones anóxicas o anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Por ejemplo, dentro de un pantano, donde no hay intercambio gaseoso con la atmósfera, la descomposición de la materia orgánica se lleva a cabo en anaerobiosis, es decir, sin presencia de oxígeno. Y se genera, en consecuencia, metano, que es un gas de descomposición. Y también el sistema digestivo de las termitas, esos insectos que comen madera, y de los rumiantes, generan metano. ¿Quiénes son rumiantes? Los rumiantes más conocidos son las vacas. ¿Por qué son rumiantes? Porque su sistema digestivo está compuesto de varios estómagos. Uno de esos estómagos se llama rumen. Cuando el bolo alimenticio va pasando por los diferentes estómagos, se va realizando el proceso de digestión de estos animales. Y este proceso termina obviamente con la expulsión de la materia fecal. Esa materia fecal, debido a ese tipo de digestión, genera metano como gas de invernadero y como gas de descomposición. Esto en condiciones naturales. En condiciones humanas, ¿cuáles son las fuentes de generación de metano? La ganadería. La ganadería sobre todo vacuna. Seguramente, quizás lo vieron en algún gráfico o en alguna publicidad o en algún material relacionado con lo que es cambio climático inducido, que se las tilda a las vacas de las culpables de este fenómeno. En realidad las vacas no son las culpables, porque el sistema digestivo de ellas funciona así. Lo que es la culpable, en cierto sentido, de la generación de este metano es la ganadería intensiva. Es cuando nosotros tenemos lugar para poder criar 100 vacas y estamos creando 1000 vacas en ese espacio. Eso es por eso ponemos que la ganadería no es un factor antrópico de generación de metano. Ese tipo de ganadería. Los vertederos, acá hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con los rellenos sanitarios, con la eliminación de residuos en condiciones anaeróbicas. Un relleno sanitario es un gran hueco en la tierra que se tapa y en el cual los residuos se van degradando, pero teniendo mucho tiempo para realizarlo, no muchos años. Al ser cerrado, este tipo de estructura, uno de los gases que se generan por las condiciones anóxicas o anaeróbicas es el metano. Este metano, de hecho, en los rellenos sanitarios se colocan, como es un gas muy inflamable, se colocan chimeneas para ventearlo, es decir, para eliminarlo, porque si no todo eso explotaría. El tema es que cuando ese gas se ventea, o sea, se elimina al aire, contribuye a que haya más metano en la atmósfera, por lo cual contribuye a todo este proceso. Y en las sociedades, en los estadios más modernos o más avanzados, incluso en Argentina se está realizando también, lo que se hace es no eliminarlo, no ventearlo a través de una chimenea, sino
capturar, canalizar ese metano y utilizarlo para generar energía eléctrica. Es decir, estamos generando energía eléctrica a través de desechos en concreto. El cultivo de arroz también es un gran productor de metano. El cultivo de arroz se realiza inundado, por lo cual obviamente tenemos que volver a hacer alusión a las condiciones de anaerobiosis. O sea, no se produce intercambio gaseoso con la atmósfera, sino que está todo en ausencia de oxígeno, este proceso, ¿no?, de cultivo. Y como les decía hace un ratito, la quema de biomasa y de combustibles fósiles también genera metano, además de dióxido de carbono. Ya les puse otro, ya para no aburrirlos o no hacerlo muy largo, solo a manera de ilustración, para que vean estos clorofluorocarbonos, tetrafluoruro de carbono y hexafluoruro de azufre, que no existían, no existen en condiciones naturales en la atmósfera, no existen, se los repito 500 millones de veces, pero sí existe gracias a a diferentes actividades humanas. Clorofluorocarbonos se utilizan como solventes, como refrigerantes, en equipos de aire acondicionado y heladeras, ya no se utilizan más, no se utilizaban en esos casos, como propelentes en aerosoles, es decir, el gas que utilizamos para que el líquido que está contenido en esos aerosoles pueda salir al exterior, también era CFC, ya no se utilizan más, y también en la fabricación de espumas se solía utilizar este producto. ¿Por qué son importantes los clorofluorocarbonos? O recuerden este nombre porque lo vamos a repetir cuando trabajemos con el adelgazamiento de la capa de ozono, con otro problema ambiental global, porque justamente los CFCs son los causantes del adelgazamiento de la capa de ozono estratosférica. Bien, tetrafluoruro de carbono se usa, es para un uso muy concreto, muy específico, que es para la producción de aluminio. Solo para esa industria se utiliza. Y el hexafluoruro de azufre solamente lo que tiene que ver con la producción de equipos de distribución eléctrica, o sea, en todo el campo de electricidad. Solamente para eso se lo utiliza. Bien concreto, bien específico, dadas sus condiciones de estabilidad. Bien, vamos ya terminando con esta clase, y para eso me gustaría mostrarles esta imagen, que nos muestra cómo es la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En este gráfico podemos ver claramente 4 países que se destacan sobre el resto y son los principales productores de gases de invernadero a nivel mundial. ¿Cuáles son esos países? En orden: China, Estados Unidos, India y Rusia. Son los 4 países mayores productores de gases de invernadero. Fíjense que tenemos a China y a India, primero y tercero respectivamente, que siguen siendo vistos debido a algunas cuestiones, sobre todo sociales, existentes al interior de esos países, como naciones subdesarrolladas, cuando evidentemente, sobre todo teniendo en cuenta este dato, no lo son. Estos datos nos hablan de países muy industrializados, en los cuales se hace un uso intensivo, sobre todo, como les decía, ¿no?, del sector secundario, del sector industrial, para producir sus ganancias, o son el motor, en cierto sentido, de sus economías. Por otro lado tenemos Estados Unidos, que obviamente sabemos que es el paradigma, ¿no?, de la industrialización, el paradigma al que todas las sociedades parecerían querer aspirar. Y Rusia, que ya a partir de finales de la década de 1980 salió de su estatus de país comunista para empezar a hacer una economía en transición y convertirse actualmente en una de las potencias internacionales, al mismo estatus de Estados Unidos o incluso de la misma China. Recuerden esto que les comenté recién, ¿no?, de China e India vistos en cierto sentido como países subdesarrollados, y esto llevémoslo hacia 1992 y 1994, que, como vamos a ver en una de las clases siguientes, fue el momento en que se estableció un acuerdo internacional para luchar contra el cambio climático inducido. Recuérdenlo, ¿no? Y recuerden también a Estados Unidos y su papel internacional, que esto lo vamos a retomar en breve. Por otro lado, acá tenemos un gráfico que nos muestra cómo son las emisiones de gases de invernadero en nuestro país.
Este gráfico proviene del último inventario de gases de invernadero realizado por nuestro país en el año 2017 a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Qué vemos aquí? Que más del 50% de las emisiones de gases de invernadero en la Argentina provienen de la generación de energía, que incluye obviamente a todo lo que tiene que ver con transporte. Con casi un 40%, el segundo sector de actividad que genera gases de invernadero en nuestro país es el sector agrícola ganadero. Esto tiene lógica, nosotros somos netamente un país de producción primaria, así que tiene lógica estos valores, estos porcentajes. Dentro de lo que es energía, lo que más se genera es dióxido de carbono. Dentro de la agricultura y la ganadería, lo que más se genera es metano y óxido nitroso. Metano, porque se los expliqué recién, por lo que es la cría de animales, no solamente ganado vacuno, sino también ganado porcino, aves de corral. Los cerdos, las vacas y los cerdos son los que más generan metano debido a sus digestiones, pero todo el resto de animales de granja y animales y todo lo que tiene que ver con ganadería, ¿no? con el sistema pecuario en general, generan cierta cantidad de metano. Y óxido nitroso se genera en la agricultura porque recuerden que el nitrógeno es un nutriente, se utiliza por ende en los fertilizantes que se colocan a ciertas plantaciones para favorecer su crecimiento, acelerar su crecimiento, y como subproducto de la utilización de estos fertilizantes obtenemos un gas que obviamente es el óxido nitroso, que es un gas de invernadero. En cuarto lugar, en tercer lugar, mejor dicho, compartido, tenemos lo que es la generación de gases de invernadero debido a la actividad industrial y debido a una inadecuada gestión de residuos sólidos urbanos. Tiene sentido el bajo porcentaje dentro de lo que es industrial para nuestro país porque nosotros no somos un país de producción secundaria, ¿no? Un país netamente industrial. Entonces, tiene sentido nuevamente que los mayores emisores sean energía, transporte y actividad agrícola ganadera. Bien, ¿cuáles son ahora sí, para ir terminando, diferentes datos y tendencias que tenemos que tener en cuenta en cuanto a este fenómeno o este problema ambiental global? Según el IPCC, ya les digo que el IPCC es, por sus siglas en inglés, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Es un organismo internacional que depende de la Organización de Naciones Unidas y tiene como finalidad principal estudiar todo lo que está relacionado con calentamiento global, cambio climático inducido, promover políticas relacionadas con el freno a este fenómeno y realizar consensos, ¿no? O estudios y consensos con los diferentes gobiernos y instituciones nacionales e internacionales para tratar de paliar esta situación. Bien, ¿qué pudo establecer entonces el IPCC en 2015? Que entre 1750, es decir, entre la era preindustrial y el año 2000, se había producido un aumento del 31% en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. También logró establecer que entre este periodo preindustrial, ¿no? 1750 y 2010, había aumentado 84 centésimas de grado la temperatura promedio de la Tierra. Es decir, ya no tendríamos que hablar tanto de esos 15 grados promedio que les comenté al principio de la clase, sino que ya tendríamos que estar diciendo que la temperatura promedio del planeta es de casi 16 grados. Tenemos que hablar de 15,84 grados centígrados. Y que de continuar la tendencia de crecimiento de gases de invernadero, la temperatura promedio del planeta llegaría a 3,7, casi 4 grados de aumento global para el 2100. Entonces, estos aumentos de temperatura son inadmisibles. O sea, nos estaría hablando de que la vida como nosotros la conocemos actualmente no sería posible. Hay muchas especies que se verían obligadas a migrar hacia latitudes más altas en busca de climas más fríos,
hay un montón de especies que no lo podrían soportar y por ende acabarían extinguiéndose. Hay que ver cómo resulta la vida humana también en ese contexto y con recursos cada vez más escasos debido a toda esta pérdida de biodiversidad. Entonces, para evitar alteraciones significativas en el sistema ambiental o climático, el IPCC estableció que el aumento de temperatura debería limitarse a 2 grados centígrados para fin de siglo. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos no niegan que la temperatura inexorablemente está aumentando y va a seguir aumentando. Lo que establecen es que para que los cambios no sean irreversibles en este sistema climático en el cual nos encontramos inmersos, ese aumento de temperatura no va a poder superar a los 2 grados. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Ellos nos hablan de que hay que reducir las emisiones de gases de invernadero para el 2050 entre un 40 y un 70% respecto a los valores del año 90. El año 90 siempre es un año que se toma como base en lo que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con estas cuestiones de emisión de gases de invernadero. Lo vamos a ver también en uno de los instrumentos normativos que vamos a trabajar, ¿no? Un tratado internacional. Y también nos dice que deberíamos lograr la utópica emisión cero de gases de invernadero para el 2100. Esto desde ya les digo que al menos en 2020 se ve como un universo, o como un horizonte, mejor dicho, muy lejano, muy lejano. La situación es bastante complicada, hay muchos efectos que ustedes mismos seguramente me van a poder comentar que ya se están haciendo visibles, con lo cual mitigar, o sea, reducir la concentración de gases de invernadero es totalmente necesario por estas cuestiones que les estoy mostrando aquí, pero también hay momentos, lugares y actividades que será necesario adaptar, es decir, ajustar a las consecuencias ya visibles de este fenómeno, porque evidentemente llegó para quedarse. Entonces, recuerden estos datos, porque en la clase que viene vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a visualizar también algunos cambios observados, es decir, algunas cosas que ya estamos viendo que están sucediendo, y algunos cambios proyectados, es decir, cosas que se cree que van a suceder de acuerdo con las tendencias actuales. Y a partir de allí luego vamos a empezar a trabajar con diferentes cuestiones que se están tratando de generar a nivel internacional para frenar este fenómeno, teniendo este marco como referencia, y luego vamos a hacer también alusión a lo que es la actividad turística y cómo se está preparando la actividad turística en este sentido. Bien, dejo de compartirles la pantalla y bueno, les pido porfa que vean este video, que vean el video anterior también, y que si tienen alguna consulta, traten de tenerla en cuenta para poder compartirla o para poder socializarla en la clase que vamos a tener en vivo en los próximos días. Les mando un abrazo y estamos en contacto muy pronto. Nos vemos.